nosotros les hablaremos de los riesgos mecánicos. Se considera un riesgo mecánico todos los elementos que pueden en un momento determinado convertirse en factores de riesgo. En estos entran aquellos instrumentos que permiten realizar el trabajo de una manera ágil, eficiente, precisa y eficaz, tales como las herramientas y las máquinas. El Consejo Nacional Industrial de Estados Unidos calcula que del 10 al 15% de todos los accidentes de trabajo con lesiones involucran a las máquinas. Su prevención incluye multiplicidad de métodos y procedimientos de control, constituidos por una serie de dispositivos de seguridad y además elementos integrados a la máquina o herramientas. A continuación conoceremos algunos. Maquinarias y riesgos. Una maquinaria transforma energía para aplicarla a una tarea de utilidad en el trabajo, y por lo general la fuerza desarrollada por la máquina es bastante grande. De acuerdo con el grado de automatización de la máquina, se requiere de mayor o menor intervención directa del trabajador, y la exposición del operario a la potencia de la máquina puede ocasionar las lesiones. Las causas de los riesgos mecánicos en máquinas tienen su mayor énfasis en diseño y construcción de máquinas, equipos y herramientas sin condiciones de seguridad intrínseca o con materiales de resistencia insuficiente, instalación de máquinas y equipos en lugares inadecuados por área, altura, ventilación e iluminación, falta de instructivos de operación segura, entrenamiento deficiente de operarios, entre algunos otros. La instalación de las máquinas. Es primordial disponer del espacio suficiente para instalar la máquina, planificar los espacios para los movimientos del operario, el almacenamiento de la materia prima y el producto terminado, para lo cual se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos. Respecto a las máquinas, inciso A, instalación de máquinas, inciso B, peso de equipo, inciso C, generación de vibraciones, inciso D, resistencia de losa o placa, inciso E, anclajes. Considerar espacios libres para dimensiones de la máquina, desplazamiento de operarios, tránsito entre equipo y paredes, columnas y otros equipos, altura de la cubierta. Agentes más frecuentes de lesión. Cuando una parte del cuerpo humano entra en contacto con elementos, partes o piezas del funcionamiento mecánico, se pueden sufrir lesiones, por lo general bastante severas, cuya gravedad dependerá de la pieza que entre en contacto, de la velocidad de la máquina y de la región del cuerpo afectada. Por lo general, dichas lesiones están condicionadas por su forma, aristas cortantes, bordes apilados o partes agudas de la maquinaria, que por lo general ocasionan heridas cortantes. Su posición relativa. Zonas de atrapamiento, las cuales aprisionan una extremidad o parte del cuerpo, ocasionan aplastamientos. Su masa y estabilidad. Elementos que pueden caer por gravedad y que generan contusiones del tipo erítemas y hematomas. Su masa y velocidad. Elementos de inercia grande, los cuales ocasionan daños considerables cuando el objeto impactante transfiere la energía cinética al cuerpo del operario. Si es el objeto el que se mueve, las lesiones son similares a las causadas por proyectiles o esquirlas. Su resistencia mecánica a la rotura o deformación. Sucede cuando a causa de la fuerza ejercida por la máquina, la materia prima trabajada o el material mismo, constituyente de la máquina, se rompe o deforma. Acumulación de energía por muelles o depósitos a presión. El accidente sucede cuando la energía acumulada se libera de una forma no controlada. Controles del riesgo mecánico en máquinas. Actualmente las máquinas, equipos y herramientas son diseñados de forma que tienen una protección intrínseca frente a los riesgos que puedan ocasionar durante su funcionamiento. Algunos controles posteriores que se pueden implementar en este tipo de máquinas son los siguientes. Sistemas de enclavamiento. Consiste en un sistema que impide el funcionamiento de la máquina o parte de esta cuando el operario no tiene posicionados los dispositivos de control habitual. Por ejemplo, la máquina solo se enciende cuando la tapa está ajustada y si por algún motivo se abre, la máquina se apagará automáticamente. El sistema es utilizado sobre todo en máquinas que conllevan un peligro de atrapamiento y o corte para el operario. Ejemplos de realización de enclavamiento de un interruptor. Permitirá bloquear un interruptor en la posición de circuito abierto. Asegura la realización de las funciones de mantenimiento, puesta a punto, reparación, etc. Dispositivos de retención mecánica.
Su mecanismo se fundamenta en que el comando de puesta en marcha solo se puede accionar estando la máquina con todas sus partes en condiciones de seguridad. Se trata de sistemas de operación provistos de mecanismos que impiden la apertura de partes riesgosas de la máquina mientras ésta esté en funcionamiento y permiten su apertura una vez que se haya apagado el sistema. Son sistemas sencillos y muy seguros. Los hay de numerosos tipos, todos cumpliendo la misma función. Parada de emergencia. Es un mando con un propósito sencillo pero a la vez indispensable: parar el funcionamiento de la máquina en caso de presentarse un incidente. En máquinas con superficies amplias como una dobladora o una guillotina se presenta la dificultad para el operador de accionar el botón de emergencia porque podría quedar distante de su posición. Para esos casos se utiliza una parada de emergencia de barra, que aconseja que el botón de parada de emergencia sea con cabeza de Z y de color rojo sobre un círculo amarillo. Defensa ajustable. Consisten en barras físicas que se interponen entre el operario y la zona de peligro de la máquina de manera automática cuando se accionan los mandos de funcionamiento. En esta imagen podemos observar un ejemplo de esta defensa. Resguardos. Son cubiertas que impiden que se pueda acceder a las partes dotadas de movimiento de una máquina. Existen numerosos tipos de resguardo, como el resguardo móvil, válido solo para velocidades lentas, los resguardos envolventes que aíslan las partes dotadas de movimiento por todos sus lados. El control en el trabajador se puede hacer mediante programas de capacitación y adiestramiento, equipos de protección personal de acuerdo con las condiciones de trabajo y la actividad que desarrolle, instructivos de operación segura, supervisión. Herramientas. Las herramientas son todos aquellos instrumentos utilizados por el trabajador para realizar su labor. Las herramientas según la energía que las activa pueden ser: herramientas de mano. Todas aquellas accionadas por la fuerza de los músculos del operario. Pueden generar desde pequeños rasguños hasta aplastamientos y heridas cortantes o punzantes muy graves. En la imagen que tenemos abajo podemos observar algunos ejemplos de estas. En la siguiente tabla se muestra la clasificación básica de las herramientas de mano. Todos alguna vez hemos usado aunque sea alguna. Herramientas eléctricas portátiles, accionadas por el hombre y asistidas por energía eléctrica. Su inadecuado manejo ocasiona daños severos debido a la velocidad de las piezas móviles de la herramienta y al posible contacto con la energía. Algunas de estas inclusive están en la tabla anterior. Herramientas neumáticas portátiles. Son accionadas por el hombre con asistencia de aire comprimido y la fuerza que generan es de una magnitud tal que pueden ocasionar daños severos al cuerpo del operario de no existir las condiciones de seguridad adecuadas. Equipos para levantar cargas. Estos equipos deben cumplir con normas nacionales y o internacionales en cuanto a especificaciones de fabricación, factor de seguridad y diseño que garanticen la seguridad de todo el personal. Plataformas. Una plataforma es un elemento estructural diseñado para soportar carga de personas, herramientas y o materiales donde se realizan los trabajos. Por lo general, las plataformas tienen asistencia eléctrica, hidráulica o mecánica. Andamios. Un andamio es una estructura o plataforma elevada temporal usada para soportar personas y materiales con el fin de poder efectuar trabajos de manera segura. Estos son herramientas de trabajo esenciales para múltiples labores. Estabilidad del andamio. Se debe garantizar la estabilidad del andamio en todo momento, ya sea con anclajes, fijaciones, venteos o bases ampliadas. Las fijaciones, anclajes o venteos deben estar instalados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, entre algunas otras que se muestran en el video. Tipos de andamio según su carga. A continuación se mostrará una tabla que nos ayudará a saber el tipo de trabajo para el cual es adecuado cada andamio. Capacidad del andamio. Todo andamio y sus componentes deben ser capaces de soportar sin falla su propio peso y al menos 4 veces el peso de la carga clasificada, aplicada y transmitida. Recomendaciones durante su uso. El trabajo en los andamios está prohibido ante tormentas o fuertes vientos, a no ser que una persona competente determine la seguridad. Escaleras portátiles. Las escaleras portátiles son muy utilizadas en el trabajo y su flexibilidad de uso también acarrea una serie de riesgos que se deben minimizar para evitar accidentes por caídas. Como medidas preventivas en el empleo de escaleras portátiles es necesario revisar la escalera antes de su uso, comprobando el cumplimiento de los siguientes requisitos.
A continuación conoceremos algunos tipos de escaleras portátiles. Escaleras simples. Estas son de un solo cuerpo. La parte superior se sujetará solo si es necesario y será mediante una abrazadera de sujeción u otro dispositivo equivalente para evitar volcaduras. Escaleras de extensión. Los tramos de prolongación no deberán utilizarse de manera independiente, salvo que se les dote de sistemas de apoyo y fijación adecuados. Antes de alargar estas escaleras, se comprobará que las abrazaderas sujetan firmemente los diferentes tramos y que los ganchos de fijación estén en perfectas condiciones de funcionamiento. Escaleras de tijera. Nunca se trabajará horcajadas ni se pasará de un lado a otro por la parte superior. Se colocarán con el tensor central totalmente extendido. Jamás se suspenderá el penúltimo escalón a efecto de poder apoyar los pies y rodillas contra el cuerpo de la escalera. Escaleras portátiles en pedestal. Son escaleras montadas sobre una estructura que las asemeja a escaleras estructurales y están provistas de ruedas que facilitan su movilización. Su principal riesgo es el de deslizarse por falta de freno o voltearse a los lados por deficiencias de diseño o falta de alguna rueda. Pues bueno, esto fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.